Así que una vez más, bienvenidos a los que ya están acá en este lugar y oremos una vez más para poner en las manos del Señor su palabra. Padre, en esta noche ponemos, Señor, en tus manos tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a desarrollar este estudio bíblico, Señor, de Filipenses, Señor. Seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, en medio de cualquier circunstancia que podamos estar pasando, que podamos aprender, Señor, a tener gozo como lo tuvo el apóstol Pablo, Señor, en medio de una cárcel, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos iniciar los estudios bíblicos verso a verso y escogí para iniciar Filipenses. Es una carta que tiene solo 4 capítulos y bien, a mí me encanta Filipenses, de verdad que me encanta, y nunca he predicado completamente algo de Filipenses, todo, sino que sí he predicado parte o porciones de los fragmentos nada más, o versículos, pero como tal así, verso a verso no lo he predicado. Así que Dios nos ayude, que Dios me ayude y que Dios ponga su gracia en nosotros para que podamos comprender lo que Dios está hablando. Entonces, ubiquémonos en Filipenses, en el capítulo 1. Yo creo que hoy solo vamos a ver la parte introductoria porque hay mucho que decir en la parte, en el saludo, en quién escribe la carta, a quién va dirigida. Así que la carta a los Filipenses es una carta muy distinta a las demás cartas que Pablo escribe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una carta para corregir, no sé, doctrinas mal enseñadas o enseñanzas erróneas. En palabras más sencillas, no es una carta doctrinal, sino que es una carta de agradecimiento, es una carta de amor y es una carta de exhortación. Lo vamos a ir viendo. No es como Pablo cuando le escribe a los Corintios, ¿verdad? Muy diferente. Entonces, más bien es una carta donde Pablo agradece el amor, la ayuda de los filipenses, porque recuerden que esta iglesia es una de las iglesias que más ayudó a Pablo en su ministerio, y no solo en sus oraciones, sino también económicamente. Fue una iglesia que aún cuando Pablo estaba en otras iglesias, ellos mandaban a Pablo para el sustento de él. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta a sus amigos cristianos en Filipo, desde Roma. ¿Qué hacía Pablo en Roma? ¿Quién sabe? Recuerden que el deseo de Pablo era ir a Roma, ¿verdad? Cuando le decía a los romanos, pero se lo impedía. Era imposible ir a Roma, porque todavía no era el tiempo. Pero Pablo le escribe a los filipenses desde Roma. ¿Qué hacía Pablo? ¿Estaba tal vez de vacaciones en Roma? Estaba preso, ¿verdad? Pablo llegó a Roma, que tanto deseaba ir a Roma. Él deseaba ir a Roma, porque recuerden, estaba el imperio romano ahí, entonces él quería evangelizar ahí. Él quería ir. Y entonces, cuando por fin llega de una manera no muy común, como uno quisiera llegar a una ciudad, ¿verdad? Ir, buscar un hotel, buscar esto. No, Pablo llega como preso. Y no solo llegó directamente preso, sino que fueron muchas cosas. En la nave que iban, los agarró una tempestad como de 15 días, 3 semanas, que los llevó hasta una isla que se llama Malta, y todavía ahí lo recibe una serpiente, el apóstol Pablo, y lo muerde. Y no solo eso, después llegando a Roma, ya saben que iba a comparecer ante el César, ¿de acuerdo? Él pidió ir ahí, como todo romano le era permitido. Obviamente a una persona que no era romano no podía decir yo quiero estar ante el César, no, pero era romano y él podía, y él solicitó por eso, porque era ciudadano romano. Entonces él tenía ese privilegio, como muchos privilegios tenían los romanos, como el de no morir clavado en una cruz. No podía un romano.
Por eso Pablo no murió así, pero Pedro murió así. Pero al final murieron, ¿no? Entonces, esta carta se escribe alrededor del año 61 o 62 después de Cristo, entre el 61 y 62 después de Cristo. ¿Quién fundó la iglesia de Filipo? ¿Quién funda la iglesia de Filipo? El apóstol Pablo, ¿verdad? En el segundo viaje misionero. Eso lo puede leer en Hechos capítulo 16, del versículo 11 al 40. Eso está bien tremendo. No lo ponga Héctor porque vamos a estar aquí, pero para que lo anoten, eso está en Hechos 16, del versículo 11 hasta el 40. Recuerdan que Pablo quería ir a predicar a Asia, ¿recuerdan? Y el Espíritu Santo se lo impidió. Y en esa gira se le aparece un varón de Macedonia, ¿recuerdan? Y le dice: Pablo, ayúdanos. ¿Y qué hace Pablo? Aquí es. Después de tanto intento de entrar a varias provincias, pero como a predicar, por lo menos él quería predicar, él iba hacia Asia a predicar, pero no era Asia, era Europa. Y la primera ciudad que cuando entra a Europa, ¿cuál es? La Filipo. Y en eso, cuando entra a Filipo, a ver si recuerdan, ¿quién es la primera persona que evangeliza a Pablo? Una mujer que vendía púrpura. ¿Cuál es su nombre? ¿Se acuerdan de Lidia? Entonces había un grupo de mujeres y Pablo comenzó a predicar, y la primera que escuchó el evangelio, que vio, toca el corazón, es a Lidia. Y ese es el primer miembro de la iglesia de Filipo. ¿Quién me puede decir el segundo miembro de la iglesia de Filipo? Cuando Pablo y Sila estaban cantando en la cárcel. Entonces el segundo miembro convertido, ¿cuál es? El carcelero, pero tiene un premio. El carcelero. Entonces ya con esos dos comienza la iglesia de Filipo. Amén. Así inicia la iglesia de Filipo. Y después ya sabemos cómo Pablo ahí es encarcelado con Sila, ¿verdad? Porque ellos reprenden un espíritu de adivinación que andaba una muchachita ahí, que decían: estos hombres traen el mensaje del Dios Altísimo. Entonces Pablo ya era demasiado, tantos días, y Pablo le reprende y el espíritu de adivinación sale, y entonces Pablo es encarcelado con Sila ahí. Entonces Filipo era una colonia romana que estaba ubicada al norte de Grecia, que en ese entonces se llamaba Macedonia, y era una colonia romana, es decir, como Puerto Rico es un lugar de referencia aquí en Estados Unidos. Entonces los romanos tenían muchas colonias y Filipo era una de esas. ¿Quién fundó o quién conquistó la ciudad de Filipo? Por el mismo nombre, Filipo II. Padre Alejandro el Grande, o Alejandro Magno. Ustedes no miran películas, ya miren. No miran películas, ¿verdad? No han visto a Alejandro Magno en películas. Entonces, él conquista la ciudad de Filipo y se le atribuye a él como el fundador de Filipo, por eso se llama Filipo. Amén. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque es importante saber, porque muchas veces lo leemos así, de corrido, y no sabemos por qué es filipense. No sabemos quién la fundó, no sabemos quiénes fueron los primeros miembros de ahí. Ahora ya vamos a ver, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los primeros miembros? Y el carcelero y su familia, ¿verdad? Como le dice. Así que iniciemos entonces con la palabra, iniciemos con los primeros versículos. Ahora sí. El domingo les pregunto, ya de nuevo. Porque sí, son estudios bíblicos, tenemos que ir aprendiendo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí por el momento. Entonces, iniciemos con el saludo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lo primero que tenemos que resaltar es
la presentación de Pablo. Vamos a ver cómo Pablo se presenta. ¿Quién es Pablo? Apóstol. Pero ¿cómo se presenta Pablo acá? Como siervo. Pablo no tiene la necesidad de presentarse como apóstol acá. ¿Por qué cree usted que hace ese Pablo? Porque en otras se presenta como apóstol. A los corintios tienen que de entrada apóstoles de Jesucristo, porque eran unos tipos que no le llevaban muy bien a Pablo. Entonces Pablo tenía que poner como autoridad ahí, ¿verdad? Como decir, estos son mis credenciales, soy apóstol del Dios Altísimo, escogido por él, como el último, como un abortivo. Pero aquí no, el apóstol Pablo dice, bueno, yo soy Pablo y Timoteo también le escribe, dice, somos siervos de Jesucristo. Ya sabemos que la palabra siervo es esclavo, ¿verdad? Entonces le dice, somos esclavos de Jesucristo. Y entonces la presentación da mucho que decir, porque quiere decir que el apóstol Pablo tenía una relación íntima con esta iglesia, se conocían bien, eran buenos amigos. Lo vamos a ir viendo más adelante, cómo Pablo se llevaba bien con esta iglesia. Él no tenía necesidad de presentarse o de presentar su credencial de acá. Yo no tengo que decirle a mi esposa, bueno, soy Oscar, el pastor, no, ¿verdad? No. Entonces Pablo tampoco acá. Esta gente desde el primer día que llegué me recibieron, dice Pablo, y han estado conmigo siempre. Me han ayudado en todo, en oraciones, en tribulaciones y económicamente. Esta gente estaba ahí. Entonces él los ve como unos amigos, como amigos íntimos. Se conocen bien. Y en segundo lugar, tenemos que hablar de la humildad de Pablo. Pablo no era un simple creyente, ¿verdad? Pablo no era un simple creyente desconocido, él era un apóstol elegido por Dios y fundador de varias iglesias. Y gracias a Dios, por eso hoy tenemos doctrina, ¿verdad? Porque enseñó también doctrina. Porque los evangelios hablan de la vida de Cristo. Pero después todas las cartas, la mayoría de las cartas paulinas hablan de doctrina, ¿verdad? Entonces, Pablo no era un creyente como Oscar Steven desconocido, no. Era alguien conocido por las iglesias. Era alguien conocido. Y mira cómo se presenta Pablo. Pablo, esclavo de Cristo. Él reconoce que a pesar de ser apóstol, que a pesar de ser fundador de iglesia, a pesar de ser misionero y todo lo que Dios le ha concedido, él reconoce que es un esclavo del Señor. Él reconoce que Cristo es su amo. Él reconoce que Él no es el amo de la iglesia, ¿verdad? En ningún momento dice, bueno, yo soy el apóstol Pablo, el fundador de la iglesia tal. Aquí vengo y les presento y les escribo esto. No. Él dice, yo soy el apóstol Pablo. Soy un esclavo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es el amo de la iglesia. Amén. Cristo es el amo de la iglesia, no el apóstol Pablo, no Timoteo, no Apolo, no Pedro. Y entonces cada uno de nosotros debemos llamarnos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque nos compró a precio de sangre. Entonces el apóstol Pablo tiene una gran verdad acá. Yo soy esclavo de Cristo porque Él me compró a mí también, dice. Y como lo compró a ustedes, también a mí me compró. Entonces no tengo nada de que jactarme. Todo lo que ha hecho Pablo, todo lo que ha fundado Pablo, todos los viajes misioneros de Pablo, todo ha sido por gracia. Y Pablo estaba encantado, ¿verdad? Que Dios lo haya escogido para eso. Estaba encantado, agradecido que Dios se haya fijado en él. Un hombre que perseguía la iglesia, un hombre que era requete malo, un hombre que creía que hacía bien, un hombre que tenía un celo por Dios, que todo lo que hacía, lo hacía por Dios según él. Amén. Y mire, si ni aún Pablo, ni Pedro, ni Apolo, ni Timoteo, ni Tito, ni Santiago, hermano de Jesús, ninguno de ellos se cree el amo de la iglesia, ¿por qué algunos pastores podemos creernos amos de la iglesia? Si somos servidores de Cristo, somos administradores de su iglesia, ¿verdad? Entonces, eso quería también resaltar o compartir con ustedes la humildad del apóstol Pablo. Y deja mucha enseñanza para nosotros. Debemos de aprender de estos hombres de Dios
cómo la humildad que ellos tenían, cómo tenían su mente bien clara quiénes eran en Cristo Jesús. Amén. Igual nosotros debemos saber cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Qué más dice el versículo 1? A todos los santos que están en quién, en Cristo. Ya vimos el domingo, ¿verdad? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué significa estar en Cristo? Porque después dice, a todos los santos, es a quien va dirigida la carta, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo. Entonces, a todos los santos que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Eso lo vimos el domingo. Primera implicación significa estar unido a Cristo. Estar unido a Cristo. Otro es tener vida en Cristo, una posición en Cristo, ¿verdad? La otra. Entonces, el cristiano es santo solamente porque está en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no hay santo. Ahora, hay mucha gente que todavía sigue con esto. Y le dice, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué es lo diferente de un evangélico y un católico? Entonces muchos evangélicos dicen, bueno, es que no adoramos santos, que no creemos en santos, que no hacemos... Pero escucha lo que dice Pablo. A todos los santos que están en Cristo. ¿A cuáles santos? A los creyentes como usted y como yo. A nosotros los santos. Amén. O digamos de otra manera, más que lo entiendan mejor, a todos los que están separados, todos los que están cortados del mundo y están consagrados, unidos a Cristo. Eso significa santo, cortado, separado del mundo, consagrado para Cristo ahora. Amén. Entonces, todo creyente que ha nacido de nuevo se encuentra en Cristo. Y si estamos en Cristo, somos separados para Cristo, consagrados para Él, somos santos. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya era un saludo que el apóstol Pablo usaba, ¿verdad? Gracia y paz. Pero cuando yo le digo a usted, un ejemplo, Dios te bendiga, ¿qué estoy diciendo ahí? Es un saludo a nosotros, ¿verdad? Pablo era gracia y paz. Pero Pablo no lo decía solo como una costumbre, una muletilla, algo por querer decirlo. Hay un significado ahí. Si yo te digo, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu hijo, Dios bendiga a tu matrimonio, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga, quiero decir con todo eso, Dios te bendiga. Pero hoy en día muchos dicen, Dios te bendiga solo por decirlo. Pero el apóstol Pablo dice gracia y paz. Y miremos el orden del saludo porque sí cuenta acá. Porque si no hay gracia de parte de Dios, no hay paz con Dios. ¿Sí o no? Si no ha sido por su bendita gracia que nos rescató, que nos redimió, no tuviéramos paz con Dios. Entonces, Pablo, todo lo que dice, lo dice con un sentido, lo dice con un entendimiento bien claro. Gracia y paz, gracia y paz. Entonces, primero él dice gracia y después paz. Porque sin la gracia de Dios no podemos tener paz con Dios. ¿Copiado? Sin la gracia de Dios no podemos tener paz con Dios. Bienvenido, Toñito. ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? ¿Algún valiente o una valiente que quiera decir qué significa gracia? Estar agradecido, ¿no? ¿Otro? Que hemos sido puestos en paz. Amén. Tenemos que estar agradecidos con Dios porque hemos sido puestos en paz con Dios. Ahora, les voy a dar esta definición, que es casi lo mismo que acaban de decir. Es un regalo, ¿verdad? Inmerecido, concedido por Dios para salvar a su pueblo. ¿Qué gracia? Es un regalo inmerecido, concedido por Dios para salvar a su pueblo. Escuche bien, a su pueblo. Y sostener
y fortalecer al cristiano en su caminar diario. Una vez más, es un regalo inmerecido, concedido por Dios para salvar a su pueblo y sostener, esto es importante, y sostener y fortalecer al cristiano en su caminar diario. Si no es su gracia, ¿cuántos de nosotros hoy podemos tener paz en medio de las circunstancias? Amén, díganme si tienen. ¿Por qué es eso? Por la gracia de Él. ¿Por qué es su gracia? Solo tu gracia, solo la gracia de Él te sostiene en medio de este mundo caído, roto. Solo la gracia de Dios es la que fortalece y sostiene al cristiano en este mundo caído. ¿Sí o no? Es su gracia. Era la gracia de Dios en el apóstol Pablo que lo sostenía en medio de todo lo que el apóstol Pablo pasaba. Era su gracia. Era la gracia de Dios. Entonces lo tenemos, regalo inmerecido concedido por Dios para salvar a su pueblo y sostener y fortalecer al cristiano en su caminar diario. Toñito, estamos estudiando Filipenses 1 para que escuche lo que dice Tito 2:11. Tito 2:11, hablando de la gracia. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escuche qué tremendo esto. Porque la gracia de Dios, ¿qué es lo que salva al hombre? La gracia, ese favor inmerecido, ¿verdad? Ese favor gratuito, es lo que salva al hombre. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué tremendo. Usted hubiese dicho un amén y hubiera saltado hasta allá hacia los brazos. Porque por gracia somos salvos. Porque esa gracia fue también en usted. Porque si usted hoy entiende, porque si usted está sentado aquí escuchando palabra de Dios, es por gracia. No porque sea mejor que otro. Es porque Dios se fijó en usted. Es porque Dios se fijó en usted. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Mire que también por esa gracia hoy tenemos ya alguien ahí que está con la computadora y mire, está proyectando ya los versículos de la Biblia. Gloria a Dios. Dele palma al Señor por eso, porque Dios manda obreros para que... Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Es de quién? Efesios 2:8. Porque por gracia somos salvos. Dígalo conmigo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Escuche qué precioso es. Mire que Dios te ha regalado, ok, su gracia. También te regaló que la fe. Porque dice, por gracia somos salvos. ¿Estamos bien ahí, verdad? Por medio de la fe. Pero después que dice, y esto no es de vosotros, no es que yo diga, yo tuve fe y aquel no tiene fe. No, también Dios te regaló ese don de creer. Porque la salvación es 100% depende de Dios. Si dependiera del 1% de nosotros, estuviéramos perdidos. ¿Sí o no? Si dependiera del 1% de nosotros, estuviéramos perdidos con ese 1%. Perdidos. Entonces 100% la salvación es de Dios. Pues es don de Dios. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Estamos en el saludo de Pablo, ¿verdad? Donde dice gracia y paz. Entonces estamos desarrollando lo que es la gracia. Porque Pablo le dice a esta gente, gracia y paz. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesús. ¿Dónde está? Ya estamos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Una vez más, no está la palabra gracia ahí, pero ahí está, ¿verdad? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de quién? Ahí está la gracia. Ahí está la gracia una vez más. Por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces la honra y la gloria sea a Él. A Él, por Él tenemos hoy justificación, por Él hoy somos justos delante de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo es que yo pueda decir, con todo lo malo que he sido yo, con todo lo malo que hay dentro de mí, con todo lo que yo he hecho, poder estar delante de Dios hoy y ser como justo, ser justo, sin mancha, sin pecado, como si nunca he pecado. Solo Cristo puede hacer eso. Solo la sangre del Cordero. Por eso Juan, cuando lo ve venir, dice: viene el Cordero que quita el pecado del mundo, que limpia, que lava el pecado del mundo. Qué tremendo. De verdad que ese es un consuelo que el cristiano tiene, saber que en medio de este mundo caído, en medio que estamos este cuerpo, esta carne que muchas veces nos conduce, nos jala como un imán a pecar, tenemos esa gracia que nos ayuda a vivir de una manera que le agrademos a Dios. Qué bendita gracia, ¿verdad? Su gracia es más poderosa que el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Romanos 5 al 20, Romanos 5:20. Escuche qué tremendo es. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Precioso, de verdad que es algo maravilloso que nosotros podamos tener hoy. Por la ley se introdujo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando entró la ley, el pecado abundó. Porque todo el que le dijera a alguien, no codicies, empezó a codiciar más. ¿Verdad? Todo es que tú digas, voy a ponerme a dieta y comienzas a tener mucha hambre. Todo es que tú digas a la iglesia, bueno, vamos a ayuno, y la gente comienza la cabeza a dolerle. ¿Verdad? Pero bendita gracia de Dios que nos da la fuerza para ayunar, para orar, para perseverar. Ok, entonces estábamos en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Todo esto proviene de ¿quién? Entonces la gracia y la paz proviene de ¿quién? De Dios. Solo Dios puede darla. Y Pablo les dice aquí, ya pasamos a Filipenses, Héctor. Ya estamos en Filipenses. Estábamos en el versículo 2, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros. Dice, gracia y paz a ustedes les deseo, dice Pablo. Y esto proviene no de mí, sino de ¿quién? Del Señor Jesucristo, del Padre y del Señor Jesucristo. Ahora pasemos al versículo 3. Estamos en el versículo 3 ya. Yo les dije que íbamos a dilatar ahí, ¿verdad? Nos llevamos casi media hora ahí. Ya estamos en el 3, ok, dice el 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mire qué tremendo la oración de Pablo por los creyentes de Filipo. Dice, doy gracias a Dios. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Qué importante es que podamos tener hermanos que digan, cada vez que me acuerdo de vos, voy a mi cuarto y oro por ti. Qué precioso. Pablo dice, cada vez que yo me acuerdo de ustedes, yo voy y doy gracias a Dios y oro por ustedes. Pero después le dice, siempre, dice, en toda mi... Pablo ora todo el tiempo, oraba, ¿verdad? Y después lo aclara bien. Siempre, en el 4, siempre en todas mis oraciones, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por todos ustedes. Y ahora, fíjese bien, decíamos que Pablo escribe la carta de los Filipenses, ¿desde dónde? Desde la cárcel en Roma, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo? ¿Acaso Pablo no estaba a punto
de estar, comparecer ante el César y no sabemos qué iba a dictar el César, ¿verdad? Si era muerte para él o qué. ¿Acaso no tenía más preocupación de Pablo para estar triste o desanimado? Pero Pablo lo vemos con ánimo acá, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿con qué? Con gozo, con gozo. Escucha, un hombre que está ahí preso, un hombre que lo han privado de su libertad, un hombre que está ahí por el Evangelio, un hombre que está ahí por el amor a Cristo, un hombre que está ahí por la voluntad de ¿quién? De Dios. Era la voluntad de Dios que estuviera ahí. Un hombre que había entendido lo que de verdad significaba el gozo. ¿Quién escuchó la reflexión de hoy? Entonces, el tema general de la carta de Filipenses es el gozo. Es el gozo. Que en medio de las circunstancias, en medio de lo que está pasando Pablo, él tiene gozo. Él tiene gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, decíamos hoy en la mañana en la reflexión. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Entonces, decíamos en la mañana que todos queremos ser felices. Todos queremos la felicidad. Entonces, muchas veces buscamos esa felicidad, ya como un ejemplo, estamos aquí en este lugar y no hay felicidad. Entonces decimos, ok, tal vez un viaje me quita este aburrimiento, esta tristeza. Y empezamos a planear un viaje. Nos vamos de viaje 3, 4 días, una semana. Y vuelve y el individuo sigue igual. Disfrutó una semana, pero cuando vuelve a casa, vuelve al trabajo, sigue igual. ¿Qué pasó ahí? Ahí no había gozo, ¿eh? Ahí no había felicidad, todo era superficial, todo era momentáneo, como esta vida. Pero un cristiano se va de viaje, unas vacaciones pongamos, disfruta, vuelve a casa, vuelve al trabajo, vuelve a la iglesia y sigue con gozo, porque el gozo de él es Dios, proviene de Dios, porque no proviene de las circunstancias, ¿verdad? No proviene de mi estado de ánimo. Hoy me levanté con ganas de tener gozo, ya mañana no me levanto con ganas, no tengo gozo. No depende de eso. Porque si no, Pablo también hubiera dicho, bueno, miren, oro por ustedes, pero la verdad no me da la gana de orar porque estoy triste, porque no sé qué me va a pasar aquí en la cárcel. Y no es fácil estar preso, pero ni modo, como soy cristiano voy a orar por ustedes. No dice así. Cada vez que me acuerdo, dice, siempre, en todas mis oraciones, ahí están ustedes presentes. Y lo hago con alegría, con gozo. Lo hago con gozo. Usted tiene que llevarse a alguien en mente hoy para que ore por esa persona con gozo, con alegría, deseando lo mejor para esa persona. Amén. Y qué mayor gozo es el que tal vez sea un familiar que no conoce a Cristo. Para que oremos. Y Pablo dice, rogando. No era solo, bueno, Padre, mira a la gente de Filipenses. No, rogando. Rogaba por ellos. Oraba intensamente por ellos. Con gozo por todos ustedes. ¿Qué dice el 5? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día que conoció. ¿Cuándo fue el primer día? Cuando conoció a Lidia y después al carcelero, ¿verdad? Desde entonces, dice Pablo, hay comunión entre ustedes y yo. Por eso el cristiano tiene la comunión del cristiano, no es física, ¿verdad? Sino espiritual. Tenemos comunión con los demás cristianos que están en otras iglesias por medio del Espíritu Santo, por medio del Evangelio. Porque Pablo ya no estaba en Filipo. Pablo ya no estaba en Filipo. Ellos siempre, desde el primer día hasta ahora, hay comunión. ¿Por qué? 1, Pablo oraba por ellos. Ellos también oraban por Pablo. 2, ellos ayudaban a Pablo económicamente en sus viajes misioneros. Entonces había comunión ahí. Incluso esta carta, Pablo está escribiéndolo desde Roma, en la cárcel, porque llegó una ayuda también de parte de ellos. Recuerde que Pablo está preso, pero no está como los otros presos. Pablo está rentando una casa en Roma. Pero ¿cómo paga Pablo eso? Si está preso, no puede trabajar.
¿Cómo está pagando Pablo esa casa? Usted puede leer en el último capítulo de Hechos, en el último versículo, ahí está, dice Pablo alquilaba una casa. Hechos 28, búsquelo esto, el último, por favor, para que vean que no estoy mintiendo, que Pablo estaba rentando una casa ahí. Entonces, ¿quién está pendiente de Pablo para esa casa? La iglesia de Filipo. Hechos 28, el último versículo de Hechos 28. El anterior. Delante. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Se dan cuenta que no miento yo? Bueno, a veces no. Entonces, vemos aquí Pablo rentando una casa en Roma. Pero ¿quién le pagaba a Pablo esa casa? ¿La iglesia de Corintios? No, porque no apoyaban a Pablo mucho, ni creían en Pablo. Ellos querían a Apolo, pero a Pablo no. ¿Quién era la ayuda que llegó de Filipo? Esta gente amaba a Pablo. Mira lo que es amar a un siervo de Dios, a un esclavo del Señor, a alguien que estuvieron ahí en una visión. Ven, pasa, ayúdanos. La visión del hombre macedonio, ayúdanos. Necesitamos aquí. Y Pablo, obedeciendo a la visión y reconociendo que ahí es donde Dios lo quería, él llega a Filipo por esa visión y ahí comienza a predicar. Y esta gente ahora saben que tienen el mayor tesoro de su vida, que es la salvación en Cristo Jesús. Y ahora saben que por medio de quién fue eso, por medio de Pablo. Entonces esta gente está agradecida con quién, con Pablo. Y ellos no dejen de ayudarle donde va Pablo y están pendientes de Pablo, porque lo aman, porque han atesorado lo que por medio de Pablo recibieron, ¿verdad? Porque Pablo fue el instrumento que Dios usó para que esa gente fuera salva. Entonces ellos saben apreciar a un siervo del Señor. No como las otras iglesias, pero ellos saben apreciar lo que es un siervo del Señor. Esto es bien tremendo, y cómo esta gente amaba a Pablo y cómo Pablo lo amaba a ellos, porque más adelante vamos a ver. Entonces, cuando Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, es una razón por la cual Pablo estaba agradecido con ellos, porque desde el primer día escucharon a Pablo. Ellos no esperaron decir, bueno, vamos a ver si tal vez este hombre, su ministerio llega a pegar. No, desde el primer día creyeron en el Evangelio, desde el primer día apoyaron a Pablo. La idea es que estaban en compañerismo con Pablo a través de oraciones, a través de apoyo económico, desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. Versículo 6. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escucha al apóstol Pablo metiendo las manos al fuego por esta iglesia. Dice, yo estoy convencido. ¿De qué Pablo está convencido? Que el que comenzó en ustedes esa buena obra de salvación la va a terminar hasta el día que Cristo regrese. Esto es bien tremendo, porque que el apóstol Pablo esté convencido de esta gente, de su salvación, da mucho de qué hablar de esta iglesia, ¿verdad? Es una iglesia sólida, es una iglesia madura en la fe. Dice Pablo, yo estoy convencido, estoy persuadido, ya estoy convencido, Pablo, que aquel que los llamó no los va a dejar a media, no los va a dejar ahí, sino va a terminar en ustedes la obra que inició. Esa obra que ha iniciado en ustedes la va a terminar. ¿Acaso usted ha visto
un medio mundo. Cuando inició la obra, la terminó, ¿sí o no? Terminó la obra y al séptimo día, ¿qué hizo? Descansó, después que terminó la obra. Entonces Pablo está convencido, porque obviamente, ¿cómo no va a estar convencido Pablo si él, siendo lo que era, un fariseo y que aventajaba a todo, un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, cómo no va a estar convencido Pablo si lo alcanzó a él de camino a Damasco? Así es, ¿verdad? Lo alcanza a él, la misericordia de Dios, la gracia lo alcanza. Yo estoy convencido de ese Pablo. ¿Cómo no estar convencido si de camino a Roma cuántas cosas no le pasaron a Pablo? De cuántas cosas Dios lo libró. Yo estoy convencido de ese Pablo, que aquel que nos llamó tiene el poder para llevarnos a vida eterna. Usted deposite su confianza. Estoy convencido de Pablo, no de mí, no de ustedes. Pero lo importante acá es que yo estoy convencido, no porque ustedes sean buenos o porque yo lo diga, no. ¿Por qué está convencido Pablo? Porque cree en el poder de Jesucristo. ¿Sí o no? Porque cree en el poder de Jesucristo. Porque cree en Él. Porque ha depositado su confianza en Él. Que Él tiene el poder para salvarnos. Y es el mismo Pablo que escribe Romanos 8:28, ¿verdad? Que todas las cosas obran para bien. Aquellos que aman a Dios. Aún nuestros pecados, nuestras desgracias, nuestras miserias, nuestros fracasos van a obrar para bien. Jesús, el buen pastor, dice que las ovejas que su padre le dio, ni una se le va a perder. Yo tengo fe que estoy ahí también, en ese rebaño. No porque sea bueno, porque soy requete malo, sino porque Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió, tuvo misericordia de nosotros. Él se fijó en nosotros y nos escogió. Y hoy en día nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esto es bien precioso, ¿sabes? Porque no depende de nosotros, porque no depende de denominaciones, no depende de religión, no depende de que nos llamó. Tiene el poder para llevarnos hasta el fin, para terminar con nosotros. Tiene el poder para hacerlo. Entonces, usted tiene que depositar su confianza plenamente en Él, que si Él lo llamó a esta obra, que si Él lo sacó del mundo que estaba antes, Él lo va a terminar con usted hasta el último día de su vida en esta tierra, y lo va a llevar a que vea cara a cara y sea transformada la imagen de Él por completo. ¿No tiene fe usted en eso? Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo veo triste? Estamos cansados, estamos aburridos, estando persuadidos de esto, que comenzó nuestro proyecto de vida, de salvación, va a terminar en nosotros, porque Él no deja nada a media. Él lo que empieza lo termina. Él lo que empieza lo termina. Dice el 7: ¿cómo me es gusto sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Escuche qué tremendo esto. Todos ustedes, lo último, me quedo con lo último, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Una vez más, la humildad del apóstol Pablo. Pablo no dice, para mí fue derramada una gracia mayor que ustedes, no. Pablo no dice que yo soy el superapóstol, no. Cada uno de ustedes y yo hemos participado de la misma gracia, de la misma gracia. Amén. ¿No le ha pasado que muchas veces hay gente que se creen super ungidos,
y ven a muchos que están tal vez iniciando en el Evangelio, los ven como inferiores. Mire el apóstol Pablo acá. Somos participantes conmigo de la gracia. Ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque si dice Pablo, yo también soy lo que soy por la gracia de Dios, igual que también ustedes. No fue una gracia diferente derramada para mí, dice Pablo, no. Participamos de la misma gracia. Porque Cristo murió de una sola forma por todos, ¿sí o no? De una misma manera murió por todos. No es que murió por mí de una forma, usted por otra forma, no. Fue lo mismo. Amén. Voy a leerlo en esta versión de la Nueva Traducción Viviente sobre el versículo 7, para que lo entendamos mejor. Dice: está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Escuche qué tremendo. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón? Los tengo en mi corazón. En otras palabras, ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios. Ahí está. Participan conmigo del favor especial de Dios. Participan conmigo del favor, de la gracia de Dios. Tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de las buenas noticias. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Les dije hace un ratito que Pablo amaba a esta iglesia, ¿verdad? Dice Pablo, tengo a Dios testigo de cómo yo lo amo. Desde mi entraña, dice Pablo, lo amo. Qué tremendo, ¿verdad? Que un pastor pueda amar así una vez. Que un pastor pueda amar una iglesia así. Ahí podemos ver a un pastor predicando genuinamente el Evangelio, que ama a su rebaño, no por lo que el rebaño pueda dar, no porque lo ama, porque se da cuenta que Cristo amó ese rebaño. Y si Cristo amó ese rebaño, Pablo dijo, yo también voy a amarlo. Pablo amaba a la iglesia, Pablo amaba a los cristianos. Y Pablo, bueno, aquí vemos la parte íntima de Pablo, una parte que es sentimental, ¿verdad? Leamos una vez más. Porque Dios me es testigo de cómo lo amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Wow. Es decir, así como Cristo lo ama a ustedes, yo también lo amo a ustedes. Con el entrañable amor de Jesucristo. No es con otro amor, no es con el amor de Pablo el fariseo, no. Es con el nuevo Pablo, que ahora sabe amar de una manera ágape, ¿verdad? Hermanos, que podamos nosotros llegar a esa madurez. Oremos para que Dios pueda depositar esa gracia en nosotros, ese amor que está ahí, pero debemos alimentarlo, debemos desarrollarlo, debemos cultivarlo, debemos crecer en ese amor. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, dice que el fruto del Espíritu es amor. Inicia con amor. Entonces, si somos creyentes, hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive en usted y en mí. Por ende, debemos demostrar esa clase de amor, porque somos creyentes y el Espíritu de Dios muere en nosotros. Y el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Y por qué no tenemos paciencia muchas veces? Yo le digo a los jóvenes, incluyendo mujeres y varones, sobre el matrimonio: si te casas con alguien que no conoce a Dios, ¿crees que tu vida va a ser bonita? Si te casas con alguien que ama a Dios, que tiene el Espíritu Santo, vas a recibir amor, paz, paciencia, porque ese es el fruto del Espíritu. Por eso Pablo dice: ser lleno del Espíritu, ser lleno del Espíritu.
¿Tú crees que si no fuera la gracia de Dios en mí o en mi esposa estuviéramos juntos nosotros? Si somos humanos pecadores. Si Dios quita su favor, su gracia, nos matamos. Nos matamos. Tiene que ser el toque divino de Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros. Tiene que ser el Espíritu Santo. Por eso, jóvenes que me escuchan, que están acá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos llenos de jóvenes acá. Hay que abrir ya los jóvenes. Hay que abrir el grupo de jóvenes el sábado. Escuchen. No te fijes en alguien que no comparta tu fe. Puede hacer que cambie, pero eso no te lo asegura nadie. Quizá, pero ¿por qué va a ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué vamos a ir en contra de un mandamiento donde Dios dice que en yugo desiguales? No podemos. Amén. Obviamente nosotros, cuando tomamos decisiones así, no éramos cristianos, ni nadie nos había hablado de esto, nadie nos había aconsejado, ni mi padre ni mi madre ni estaban juntos, ni eran cristianos. Pero no es que me arrepienta, ¿verdad? No es que, gloria a Dios, los dos conocimos el Evangelio. Amén. Entonces vemos a un cristiano maduro aquí lleno del Espíritu Santo diciéndole, vemos a pongámoslo así, alguien que pastorea, alguien que ama a su rebaño como Cristo lo amó. Vemos a alguien que tiene el fruto del Espíritu, que dice, porque Dios me es testigo. Ojo acá, muchas veces dice, te juro por Dios. Pablo no está jurando, ¿verdad? Por Dios, para que no nos equivoquemos. Dice, Dios es testigo de cómo yo lo amo a ustedes, con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cómo amó Jesucristo a la iglesia? Con un amor entrañable, desde sus entrañas. Dice que cuando vio las ovejas que estaban sin pastor, sintió algo en sus entrañas. Algo sintió ahí, se le revolvieron las tripas. Usted se imagina ver a Jesucristo en la tierra caminando y vio la multitud como ovejas sin pastor y sintió algo ahí. Que Dios nos libre de no tener pastor o tener pastores que estén erróneamente y nos estén conduciendo al infierno. Porque en ese tiempo sí, tal vez habían pastores, pero no eran pastores que alimentaban al pueblo. Y después dice el 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Escucha Pablo pidiendo más amor. Y esto pido en oración, dice. Escucha Pablo, usted se imagina a Pablo en su habitación, en la cárcel, cuando ya quedaba solo. Cuando se iba el guardia que estaba ahí cuidando, tal vez el guardia orándole, oh Dios soberano, vengo en el nombre de Jesucristo, pidiendo por la iglesia de Filipo, para que su amor crezca, abunde. Pero mira que no pide a lo loco Pablo, no dice que abunde más en ciencia y en todo conocimiento, que no sea un amor sin conocimiento o un amor que no sea ignorante como la iglesia de Corintios. Y Pablo tiene que corregir esta iglesia también, porque tenía un amor vanidoso, no era un amor genuino. Que sea un amor lleno de ciencia y en todo conocimiento, que sepan que están amando, ¿sí o no? Que atesoren, que amen la verdad, porque muchas veces amamos cosas equivocadas, muchas veces amamos cosas que no son, o muchas veces amamos a la persona equivocada. No quiero meterme ahí. Después los chavos los jóvenes no van a querer hablar conmigo. En ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué, Pablo? Bueno, el bien, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sea sincero e irreprensible para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces Pablo oraba por esta gente para que su amor creciera, pero que no sea un amor sin conocimiento, que sea un amor lleno de conocimiento, para que puedan probar lo mejor, para que puedan saber qué amar, para que sepan ellos
para que tengan discernimiento de lo verdadero. Amén. A fin de que cuando Cristo venga, ellos puedan ser encontrados como sinceros e irreprensibles. Esa es la meta de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cuando Cristo venga, nos pueda hallar trabajando en la obra del Señor. Que nos pueda hallar. Creo que hay un versículo de la Biblia donde dice que cuando el Hijo del Hombre venga, habrá fe, algo así. Habrá fe en la tierra. ¿Alguien tendrá fe en la tierra todavía? Y son pocos los que van a tener fe. Y mi oración es que nosotros podamos tener esa fe cuando Cristo venga, que estemos dentro de esos pocos, porque son muchos los llamados, pero son pocos los que van a tener fe. Son pocos los que van a estar en el reino de los cielos. Fueron muchos los llamados, pero son pocos los que están dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Son pocos los que están dispuestos a tener intimidad con Dios, a orar. Son pocos los que están dispuestos a ayunar, a congregarse. Son pocos. Amén. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pero qué tremendo. ¿Cuál es el día de Cristo? ¿Alguien sabe cuál es el día de Cristo? Porque Pablo hace mención acá. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día que Él venga por su iglesia, a levantar su iglesia. Usted sabe que la Biblia habla del tribunal de Cristo. Y también sabe que la Biblia habla sobre el juicio del gran trono blanco. Pero no voy a entrar en eso, más adelante vamos a ver eso. Pero el día que Cristo venga y levantará su iglesia, la iglesia va a tener un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Entonces, para ese día que Dios nos haya aprobado, que Cristo nos haya aprobado, que nos haya practicando la justicia, dando frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De Él mismo. Amén. Así que quiero dejarlo ahí para el domingo, iniciar el versículo 12. Del versículo 12 en adelante, tal vez terminamos el domingo, pero quiero ir cerrándolo ahí, porque sí, ahí lo vamos a dejar para que, porque ya del 12 en adelante hay otro. Más que todo, esta era la parte de la introductoria de la carta a los Filipenses, del versículo 1 al 11. Vemos todo quién escribe, Pablo, y también menciona a Timoteo como su hijo espiritual ahí. Después dice que eran esclavos, siervos de Jesucristo. Después vemos el saludo de gracia y paz. Y después vemos la oración de Pablo. Pero ya el domingo vamos a ver lo que es el tema principal de la carta, el versículo 12 en adelante. Así que esto solo era la introducción. Por eso quiero dejarlo ahí. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por revelarnos, Señor, tu palabra, Señor. Hoy podemos nosotros venir y leerla, Señor. Te pedimos que al leer tu palabra, al meditar en estos estudios bíblicos, Señor, tú puedas ir aumentando nuestra fe en nosotros, Señor, aumentando, poniendo en práctica, Señor, desarrollando el fruto del Espíritu, del amor que hay dentro de nosotros, Señor, que podamos amarnos, Señor, como de verdad tú quieres que se amen, Señor, tu iglesia, que se amen tus hijos, Señor. Debemos de amarnos como familia que somos en la fe, Señor. Debemos de ayudarnos, orar unos por otros. Ya hoy vimos cómo Pablo oraba cada vez por esta iglesia, Señor. Que también nosotros podamos orar los unos por los otros, Señor. Que no solo nosotros como pastores oremos por la iglesia, sino que también la iglesia ore por nosotros también, Señor. Te pedimos que nos ayude, Señor, que tu gracia y tu favor esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.